Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Flores, representante de Septodont en conjunto con COA. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido. Buenos días, Diana, muchas gracias. Bienvenidos sean todos, queridos idontonautas, a una sesión más. Esta mañana tenemos el gusto de recibir al doctor Mario García Briceño, quien nos va a platicar sobre un tema muy interesante. Eh, Antes de comentarles el título de esta conferencia, voy a permitirme leer algunos puntos de su currículum. Eh, Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el periodo del 71 al 76. Tiene una especialidad en periodoncia por la Universidad Nacional Autónoma de México del 85 al 87. Es coordinador del programa de especialidad en periodontología en la Universidad Autónoma de Guadalajara de 1993 al 2015, 22 años. Es profesor de las cátedras de patogenia de la enfermedad periodontal 1 y 2, etiología de la enfermedad periodontal, oclusión, periodoncia 4, seminario de presentación de casos clínicos 1 y 2, y seminario interdisciplinario en la especialidad de periodoncia de la Universidad Autónoma de Guadalajara desde 1993 a la fecha. Asimismo, es instructor en la clínica de especialidad de periodoncia desde 1993 a la fecha, 24 años, y igualmente es profesor del curso de periodoncia en las especialidades de endodoncia, rehabilitación oral y ortodoncia de 1993 a 2015. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Periodontología y presidente bienio 1996-1998. Miembro fundador y secretario en la primera mesa directiva del Consejo Mexicano de Periodoncia 1996, certificado número 5 del Consejo Mexicano de Periodoncia desde 1996 a la fecha. Asimismo, es miembro fundador y coordinador académico de Periodontología Guadalajara AC, Colegio de Periodoncia desde 2005 a la fecha. Tiene un premio Jalisco Odontología 2002 y es líder de opinión en CREST Oral B. Antes de ceder los micrófonos para iniciar con esta interesante charla, quiero dar las gracias a COA Internacional por el patrocinio para llevarla a cabo, e igualmente dar las gracias a Septodont también por las facilidades prestadas para que el doctor Mario García esté con nosotros esta mañana. Doctor Mario, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Fer, muchísimas gracias por la introducción y también agradecer, igual que tú, a nuestros patrocinadores, Inteligencia Dental, a COA y a Septodont principalmente. Sin más, iniciamos nuestra presentación. Tenemos el título y lo único que vamos a tratar de enfocarnos en esta plática es cómo prevenir secuelas muy importantes. Bueno, ahí están mis datos. Una aclaración, durante 22 años como coordinador de la especialidad, ahora ya nada más quedo como profesor del posgrado y sigo siendo parte de esa importante institución. Veamos una introducción. Las secuelas de varias condiciones y situaciones clínicas en los tejidos de soporte del diente son muy comunes en la práctica odontológica. Si bien la enfermedad infecciosa inflamatoria periodontal es la causa principal de la pérdida de dientes en el adulto, varias otras condiciones también comprometen la integridad de los procesos alveolares post-extracción. Esta presentación tiene como objetivo sugerir una alternativa segura en el manejo de la cicatrización y las secuelas a corto y largo plazo después de la extracción dentaria. El fosfato tricálcico beta es un material
de injerto aloplástico y sustituto óseo es una alternativa segura que favorece la cicatrización y evita esas secuelas adversas en los recortes alveolares posteriores a la extracción. Ese será nuestro objetivo, mostrar esas características de este material. Las causas de la extracción dentaria son múltiples y pueden presentarse únicas o combinadas. Entre las complicaciones más comunes que indican la extracción dentaria son las lesiones endodónticas, endodóntico-periodontales y accidentes tipo las fracturas, como vemos en esta imagen. También debemos de hablar de la pérdida de inserción periodontal, sin duda alguna la principal causa de pérdida en los pacientes adultos, la pérdida de piezas dentarias. En algunas ocasiones, el plan de tratamiento indica que dientes que ponen en riesgo todo un plan de trabajo, toda una secuencia de eventos para llevar al paciente a su salud bucal, nos indica dientes que no son capaces de soportar o entrar en este diseño de ese tratamiento, y también tenemos que hacer extracciones indicadas por condiciones protésicas inadecuadas. Por supuesto, los traumatismos forman parte muy importante de este tipo de indicaciones para la extracción dentaria. Sin olvidar que hay otras muchas condiciones y en la actualidad no podemos considerar obvio extracción dentaria, pues los implantes dentales nos han llevado a tomar una visión diferente con respecto a su respuesta en los tejidos. Desde situaciones particularmente en implantes no colocados adecuadamente, o los problemas como son la perimucositis, periimplantitis, nos llevan precisamente a la pérdida de estos sustitutos de las piezas dentales. Hablemos de las características y propiedades del material del cual vamos a hablar en el día de hoy. En el proceso de elaboración del fosfato tricálcico, se da particular atención a una doble porosidad en la estructura de los gránulos que facilita su incorporación, y esto es muy importante, facilita la incorporación del material al proceso natural de cicatrización y posteriormente ser sustituido por un tejido óseo del propio paciente. Como material aloplástico, es decir, sintético, tiene una bioseguridad total, lo que permite al clínico facilitar la aceptación del tratamiento por parte del paciente. Es decir, nosotros le explicamos al paciente que este material es procesado a un nivel farmacéutico y en forma particular coméntole al paciente lo siguiente: vamos a poner unos granulitos de cal, lo cual hace muy fácil el entendimiento y nos evitamos esa condición de tener que explicar que es un tejido de un donador humano. Esta probablemente sea una de sus principales características. Pero además, la disponibilidad en varias presentaciones permiten una adecuada elección para cada caso en particular. Las dos presentaciones probablemente que se prestan más a esta facilidad es la jeringa o los conos del material cubiertos por una delgada membrana de colágeno, lo cual hace facilísimo el uso de este material.
En los tres casos que presento a continuación y previo diagnóstico y evaluación de las condiciones de cada uno de ellos, se utilizó el fosfato tricálcico beta como material de injerto sustituto óseo en su presentación de conos cubiertos con esa membrana colágena. Pasemos a la descripción del primer caso. Tenemos un paciente de sexo femenino, 45 años de edad, con una lesión cariosa irreparable en el primer molar inferior izquierdo número 36. El tratamiento indicado fue la extracción y colocación de injerto abloplástico, es decir, el material RTR de la casa Septodon que estamos hablando, para prevenir el colapso del reborde alveolar después de la extracción y también un cierre de herida con injerto gingival. En la descripción vamos a ver ampliamente esto. Ahí tenemos la condición clínica inicial. Una caries profunda, una restauración pues no muy adecuada, ya con alguna condición particular en los tejidos marginales. Y la imagen radiográfica nos confirma los hallazgos clínicos. Caries, el tratamiento de conductos aparentemente está bien realizado. Sin embargo, el diente ya no es restaurable. Al quitar la restauración, observamos la imagen clínica oclusal que nos sigue confirmando ese diagnóstico de la pérdida de este diente por no ser restaurable adecuadamente. En esta imagen observamos la pérdida de más del 80% de la pared vestibular. Recordemos que la pared vestibular en prácticamente todos los pacientes tiene características muy especiales, características biológicas y de formación muy especiales que hacen que sea la más común de perderse bajo toda una gama de circunstancias. Y en este caso, pues la lesión había destruido esa zona y había que hacerla muy cuidadosamente para conservar la mayor cantidad de tejido posible. Imaginemos nada más, si manejáramos quirúrgicamente esta lesión, imaginemos el enorme colapso que habría en ese sitio, evitando o complicando cualquier tipo de restauración. Ya podríamos hablar de implantes dentales o ya podríamos hablar de una prótesis convencional. Es de notar que las paredes mesial, lingual y distal están prácticamente intactas. En esta segunda imagen vemos la lesión, cómo se extiende desde la vista oclusal. ¿Qué características nos da la tabla vestibular? Observamos principalmente cómo esta zona de hueso vestibular no tiene ni 1 milímetro escaso de grosor, lo cual al evaluar justamente la biología de la cicatrización post-extracción nos daríamos cuenta de que es casi un hecho que esa tabla se va a perder. Vean, el primer cono del material fosfato tricálcico RTR es colocado en el alvéolo de la raíz mesial. Se saca de su empaque, se corta de una bolsita plástica que viene, se toma con pinzas delicadamente, porque el material obviamente solo tiene una pequeña cubierta de colágena, y directamente va al alvéolo. En este caso, en la zona que teníamos, la lesión más grande, que es el alvéolo mesial de la raíz mesial. Un segundo cono es llevado al sitio. Vamos aclarando. El primer cono se coloca en la raíz mesial, se empaca el material, pero el tamaño de la lesión implicaba el uso de un segundo cono
para precisamente llevar el material hacia la parte más coronal, evitando pues, nuestro objetivo principal sería evitar el colapso en la cicatrización en ese sitio. Al no obtener un cierre primario, alcanzamos a observar las primeras suturas sobre la lesión. Al no tener ese cierre primario, que por supuesto, sin injerto o con injerto nos va a complicar más aún la cicatrización en ese sitio, decidimos en ese momento quirúrgico, obviamente bajo la aprobación del paciente, comentando las causas, tomar un injerto de tejido conectivo tomado del paladar y el cual simple y sencillamente va a cubrir la siguiente función. Va a ser una membrana que va a cubrir ese alveolo. No podía ser cerrado de primera intención y de esta manera nos aseguramos una cicatrización lo más adecuada posible para los fines protésicos o de implante dental. Cualquier acción que sea, estamos previniendo en esa zona un colapso que complique ese tratamiento o la sustitución del diente. En esta imagen radiográfica observamos el sitio inmediatamente después del procedimiento y cómo podemos observar los granulitos del material del fosfato tricálcico llenando completamente el alveolo post-extracción. Vemos las corticales en este hueso, todavía podríamos llamarle el hueso alveolar propiamente dicho, hueso fasciculado que no se ha reabsorbido y cómo está completamente lleno ese alveolo con el material. Este procedimiento quirúrgico fue hecho por una de las estudiantes del posgrado de periodoncia de la Universidad Autónoma de Guadalajara en mi clínica, la doctora Carolina Céspedes Víquez, bajo mi supervisión en la Universidad Autónoma de Guadalajara. En esa radiografía tenemos aproximadamente, vean la fecha en la que la tomamos, 16 de octubre, hace unos días apenas, y lo que observamos, y esto es algo que hay que aclarar, que el material, el fosfato tricálcico, va a ser un material osteoconductor que va a facilitar la cicatrización ósea y que con el paso del tiempo va a ser sustituido, va a ser reabsorbido, puede ser por disolución o puede ser a través de los macrófagos, es diluido y precisamente sustituido por hueso nuevo del paciente. Apenas a unos meses, a 2 meses, alcanzamos a ver, un poquito más, como 2 meses y medio, alcanzamos a ver en el fondo del alveolo todavía los restos del material. Y aquí podría parecer que está desapareciendo el material. Creemos, y vamos a ver evidencia más adelante, que no desaparece, está siendo sustituido. Además, la cicatrización todavía es muy pronta. Ese paciente será en su momento candidato a pasar al departamento de implantes de la escuela para evaluar la posibilidad de colocar un implante. Sin embargo, aunque fuera prótesis fija la restauración, el cual podría ser lo más indicado, ya que esta restauración y esta otra de los dientes mesial y distal no están tan adecuadas y una prótesis fija convencional podría ser una excelente decisión de tratamiento en este paciente. Se evaluarían los costos, los tiempos, etc. Revisemos el caso número 2. Paciente de sexo femenino con 56 años de edad, presenta un absceso en el primer molar inferior izquierdo, 14 meses de evolución, con varios intentos de tratamiento, inclusive con antibióticos. Es obvio que este tipo de lesiones no van a ceder con antibióticos, aunque sea la costumbre, que no es la mejor de nuestros profesionales de recetar antibióticos. No va a ceder con antibióticos. La causa es otra, la causa es variada y hay que atacar la causa y los efectos después desaparecerán.
una imagen clínica con una sonda penetrando prácticamente los 11 milímetros. Nosotros tenemos por costumbre utilizar una sonda que se denomina CP11, la cual la marca más, vamos a llamarle más coronal, está a los 11 milímetros y la sonda se va completa indicándonos precisamente la condición que tiene el diente. La imagen radiográfica nos muestra la severidad de la lesión. Creo que es muy notorio el tipo de lesión que ha provocado, de destrucción ósea que ha provocado esta lesión. Hay que decirlo, es de origen endodóntico. El periodonto en los dientes vecinos, ustedes lo vieron tanto clínica como radiográficamente aquí, vemos perfectamente que está íntegro. La lesión es apical, extendiéndose casi 10 milímetros desde el ápice de esta raíz hasta el fondo de la lesión. Y aunque en la radiografía la cortamos, en la imagen clínica observamos cómo este instrumento, que es un elevador de periósteo, penetra dentro de la lesión prácticamente 10 milímetros. Entonces, esto nos permite evaluar la gravedad, lo crítico de esa lesión. ¿Qué va a pasar si no hacemos nada? Porque uno de nuestros objetivos es explicarle al paciente, usted tiene esto, lo provocó esto, se propone tal o cual tratamiento, se puede hacer esto o no se puede hacer nada, y si no se hace nada, las consecuencias serán estas. Esta es nuestra obligación como profesionales de la salud en cada paciente, explicarle todos estos detalles. Inclusive es nuestra obligación legal hacerlo con este paciente cuando nos firme el consentimiento informado. En este caso, fueron utilizados también conos de fosfato tricálcico, de Ceptodon, pero en este caso solamente vemos la lesión como cubierta prácticamente hasta la porción más coronal, también con un par de conos para poder cubrir el contenido de esa lesión. Ahí vemos la cicatrización unos meses después. Y más que una radiografía en este momento, observen 10 meses después de haber hecho la extracción y colocar el material, vean la cantidad de hueso nuevo en el sitio de la extracción. Esta imagen clínica, pues creo que nos da una idea de qué podemos, los resultados que podemos observar cuando manejamos el material, insisto, con un adecuado diagnóstico y sabiendo justamente qué es lo que vamos a hacer y qué podemos esperar del material. Esta fotografía es apertura justo antes de colocar, vamos a ver qué sigue. Perdón, antes de adelantarme, aquí vemos justamente el día 17 de septiembre del año pasado, he de hacer la aclaración, todavía la presencia de ese material y la densidad con la cual ha sido sustituido el material por el hueso del paciente. ¿Cómo saber que es hueso del paciente? Muy simple. Cuando hicimos el procedimiento, esta apertura para la colocación del implante, encontramos, aunque sea subjetivo, una dureza a la trepanación, a la preparación del sitio para la colocación del implante, prácticamente no diferente a lo que podríamos encontrar en un hueso cicatrizado. Insisto, es una apreciación clínica, pero el implante está cubriendo el requisito más elemental al colocar un implante, que es la estabilidad primaria, la estabilidad física que le dan las cuerdas a ese implante. La vista oclusal, y es, observen por favor,
la cantidad de tejido que tenemos en la zona donde solamente había 1 milímetro de hueso nativo y una lesión que prácticamente se había llevado toda la tabla vestibular de la raíz mesial. Pero esto es lo más importante, probablemente esto sea muy crítico. Es septiembre, la fecha, hace rato dije 2/16, perdón, me equivoqué, corroboramos, aquí está la radiografía tomada en septiembre del 2015, el implante colocado en ese sitio que fue sustituido el material por el hueso del paciente. Y aquí tenemos la corona. La fotografía está tomada en marzo ahora sí, del día 17 de mayo del 17, perdón. Y vemos la secuencia de tiempos, la extracción quirúrgica y la colocación del material de injerto del fosfato tricálcico. Pasaron 10 meses de colocación del material. Luego se puso el implante, se dejó sumergido para la osseointegración 4 meses y la carga del implante se hizo 14 meses después. El implante está totalmente funcional 16 meses después de la restauración protésica. Tenemos esta radiografía tomada justamente el día 25 de mayo del 2017. Totalmente funcional. Vamos haciendo una aclaración y esa aclaración es crítica. El paciente tiene un impecable control personal de placa. Sus hábitos de higiene son de primera y creo que todos estamos conscientes que cualquier cosa que nosotros realicemos, cualquier procedimiento protésico, periodontal y algunos otros más, implantes, no se diga, si el paciente no tiene un adecuado control de placa, estamos elevando el riesgo de fracaso y quizás sea el más importante. Si el paciente pierde dientes, en este caso no es el caso, pero si llegara a perder dientes por enfermedad periodontal, la literatura reporta que se tiene el mismo riesgo de perder los implantes que cuando se perdieron por enfermedad periodontal. Entonces, por eso hago la aclaración, el paciente tiene un control personal de placa y sus visitas periódicas a mi consultorio impecable. Veamos nuestro siguiente caso. Paciente masculino de 52 años de edad con una historia de severa recesión gingival en las raíces del primer molar superior derecho. A este paciente se le envió, en mi consulta yo lo envié a tratamiento de conductos por las condiciones de sensibilidad que tenía e hice la radicectomía. Entonces, ya esta radiografía nos muestra la secuela de ese primer intento de mantener ese diente en boca y funcionando. Voy a regresar una antes y en esta zona alcanzamos a percibir una lesión y esa lesión, aunque la radiografía nos indicaría que está en la raíz palatina, en el momento de la extracción, observamos lo siguiente. Miren, este es el resto, esta es la zona cicatrizada del alveolo donde se hizo la radicectomía. Esta zona es la raíz distal y es muy difícil tomar esas imágenes, pero la lesión era pero tan profunda que se unía con el alveolo de la raíz distal, se unía con la lesión apical. Sospechábamos de una lesión que hubiese comunicado, la lesión con el seno maxilar. Hicimos las pruebas precisas, como es cuidadosamente, físicamente evaluamos la lesión con instrumentos, no se percibía realmente más que la pared dura de la lesión. Hicimos la prueba, ya sabemos todos, el paciente trata de exhalar el aire con sus narices, las narinas presionadas y podemos observar la salida de aire, burbujas de sangre cuando hay una comunicación antral. En este caso no la había.
Como medida precautoria, utilizamos una membrana colágena en la pared en lo que considerábamos o intentamos ponerla cubriendo a aquella zona, la más cercana a seno maxilar, la lesión. Disculpen ustedes, salió desafocada esa fotografía. Todavía me pongo nervioso con estos casos, entonces la foto no me salió tan bien. Pero ahí vemos perfectamente, de nuevo, el cono que está precisamente a la entrada de la lesión y en su momento lo empacamos, creo que es la que sigue, y un segundo cono nos permite de nuevo llenar la lesión apical y la zona que correspondía al alveolo, a la raíz distal de este diente. La radiografía post-extracción nos muestra el llenado en este sitio con el material. Ahí ya el material está, la membrana colágena y está el material. Porque en algunas ocasiones podemos observar claramente el material y en otras ocasiones no, como es este caso. Yo creo, debo de confesarlo, que probablemente no ataqué adecuadamente el material y queda ligeramente, digamos, mezclado con el coágulo, pero con no espacio, sino compartiendo el material y el coágulo al no ser empacado adecuadamente. Es una apreciación clínica, probablemente esa sea la causa. Aquí podemos observar perfectamente la zona que nosotros consideramos que pudiera estar en riesgo. Esto fue el sitio, obviamente, observamos el tamaño de la lesión y observamos el alveolo. Y en esta zona es donde aparentemente, insisto, por las pruebas clínicas jamás hubo comunicación, porque además al lavar el alveolo con solución fisiológica, es obvio que si hubiese habido una perforación, el paciente inmediatamente iba a salir el líquido por sus narinas y todas las pruebas pues nos indicaban que no había una franca perforación. Lo que hicimos fue prevenir cualquier manipulación al empacar el material, etcétera, para evitar esa contaminación, esa comunicación. Y vemos entonces la lesión y el material. Esta radiografía es inmediatamente después de colocar el material. En esta radiografía está justamente, acabo de cometer un pequeño error. Esta radiografía, la que vimos y describíamos, todavía no tenía el material. Aquí vemos precisamente el material de injerto. Esta zona que ven ustedes irregular es el material que utilizamos como apósito quirúrgico. Tomamos la radiografía ya con el apósito quirúrgico protegiendo la herida, pero observamos perfectamente hasta dónde llega el material. Técnicamente, en esta zona estaría la membrana colágena. Bien, y aquí tenemos justamente la radiografía inicial, post-extracción y una cicatrización a 2 meses al hacer el recorte de la radiografía. Esta la tomé apenas el día de ayer. Esta es la radiografía que tomamos ayer. Y quizás sea conveniente tratar de observar qué teníamos justo cuando fue la extracción y el debridamiento de la lesión y qué tenemos a unos meses, son aproximadamente 11 semanas posteriores. Vean esta zona. Es la zona correspondiente al alveolo de la raíz, que es perfectamente notoria aquí en el momento de la extracción y cómo podemos estar ciertos con nuestra imagen radiográfica que se cumplió el objetivo de que esta zona del alveolo estuviese reparándose, vamos a llamarle así, y la evidencia de que no hubo perforación a seno maxilar, aunque no veamos el material de injerto en este sitio. ¿A qué lo podríamos atribuir? Insisto, de una manera estrictamente clínica, una apreciación clínica, a que en esta zona el material está, como decía anteriormente, más la proporción entre el coágulo y el material es, no permite
observar radiográficamente los resultados. Pero, sin duda alguna, creo que se cubrió precisamente el objetivo. Aquí vemos esta zona como estaba previo. Bueno, por más que quise irme despacio, Fer, ya casi terminamos. No importa el tiempo para preguntas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos casos que les presenté? La extracción dentaria puede tener efectos adversos en la cicatrización del reborde alveolar. Esos efectos adversos van a influir en el diseño protésico para restaurar el diente, ya sea a través de la prótesis convencional o ya sea a través de los implantes dentales. Pensemos lo siguiente, que también es muy común que el paciente no tenga la posibilidad o no quiera restaurarse la zona, por la causa que ustedes quieran. Pues aún así, este material evitaría ese colapso natural que sabemos que sucede en todos los rebordes alveolares. Recordemos que la apófisis alveolar existe en función de los dientes. Cuando los dientes desaparecen, la apófisis alveolar tiende a desaparecer. El siguiente punto sería lo siguiente. El uso de un material de injerto puede prevenir y mejorar dichos efectos. Por supuesto, tenemos que estar conscientes que tenemos una gama amplia de materiales de injerto y todos tienen su evidencia, todos si están indicados adecuadamente pueden funcionarnos y eso es muy importante. El clínico toma basado en su proceso de racional y ordenado de diagnóstico y toma de decisiones en un tratamiento, decide qué es lo que va a utilizar. El fosfato tricálcico beta como sustituto óseo es una elección con resultados probados. En este momento hago la aclaración que si alguno de nuestros alumnos virtuales en esta aula quisiera comunicarse conmigo y pedirme referencias bibliográficas, por supuesto que las tengo. Esto es crítico, la seguridad biológica. Hace un rato comentaba lo siguiente. No tienes que explicarle al paciente que el huesito que vas a usar fue de una persona, que es un material muy seguro, que así lo indica la literatura. Es un material altamente seguro, pero en la cabeza de nuestros pacientes queda una idea, y es que a final de cuentas es hueso, aunque probablemente lo que menos tenga ya ser hueso. Entonces, la seguridad biológica, decirle al paciente que estás usando un material sintético, que son granulitos de calcio, para que el paciente entienda de la manera más simple, es una ventaja. La disponibilidad, puedes perfectamente evaluar tu caso y saber qué puedes utilizar, si un cono, si la jeringa, si 2 conos, etc. Ese fácil manejo, creo que ustedes lo vieron. Sin duda, por ahí le voy a dar una primicia, a ver si no me regaña mi querido amigo Fernando. Probablemente muy pronto subamos a la página de Acepto un video en el cual se vea un procedimiento filmado de la facilidad de uso del material. Y por supuesto que son ventajas tanto para el paciente como para el clínico. Para terminar, con un diagnóstico adecuado y un material de injerto probado, los resultados clínicos serán satisfactorios para la restauración del diente perdido, que básicamente sería el objetivo final de la preservación del reborde alveolar después de una extracción. No esperemos que los desastres nos pasen en México, en varios de nuestros países hermanos en Centroamérica, donde sucedan. No esperemos los desastres para mostrar de qué estamos hechos. Les agradezco mucho su atención. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario Briceño, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Queridos idontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y podrán verlo reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital.
Si es necesario hacer algún cambio en sus datos, lo podrán hacer desde este generador y también podrán imprimir sus CADIs acreditados hasta el momento. Si les parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Fernando, ¿nos escuchas? Así es, Diana, muchas gracias. Antes que nada, felicidades, doctor Mario, excelente conferencia. Igualmente quiero dar las gracias a los más de 300 asistentes en el aula virtual de inteligencia dental. Gracias también a las más de 100, gracias también a las más de 100 personas que a través de Facebook Live nos siguieron durante la transmisión por las páginas de Facebook de Coa Dental, de Septodont, de la misma inteligencia dental. Muchas gracias a todos. Efectivamente, tenemos varias preguntas para el doctor Mario. ¿Sí? Vamos a leer algunas de ellas. Bueno, tienes, doctor Mario, muchísimos saludos desde Tijuana, Puebla, Guerrero, desde otros países como Ecuador, Uruguay, gente felicitándote por la conferencia, les pareció muy agradable, desde Colombia, Tamaulipas, etcétera. Bien, primer pregunta, el doctor Alberto Sánchez Navarro pregunta, ¿hay algún reporte histológico que de verdad muestre la sustitución de hueso maduro con este material injertado? Repíteme, por favor, la pregunta, Fer. Sí. Con mucho gusto. El doctor Alberto Sánchez Navarro hace la siguiente pregunta respecto de uno de los casos que compartiste. ¿Hay algún reporte histológico que de verdad se sustituyó por hueso maduro el material injertado? Sí, claro, por supuesto. Primero que nada, un fuerte abrazo, Alberto. Qué gusto que estés aquí conmigo. Ya nos veremos en persona. Claro, Alberto, el día que gustes platicamos, te puedo enviar de los reportes que hay en la literatura, y no son pocos. Por supuesto que es sustituido. Esa es precisamente la característica de este material, es osteoconductor, y lo único que hace es funcionar como un andamio que va a ser sustituido por el hueso del paciente. La velocidad, te comento lo siguiente, Alberto, la velocidad de reabsorción del material depende de muchas cosas, pero en general los reportes indican que de 6 a 9 meses podría ya no haber trazos del material. En el caso del implante, que creo que es el que preguntas, pudiste observar en la reapertura, en el momento de la colocación del implante, como todavía se percibían, aunque sea clínicamente, restos del material como puntitos blancos. Sin embargo, ya la mayor cantidad de ese tejido es hueso del paciente. Claro que sí, Alberto, te mando, me hablas por teléfono y te mando los artículos. La siguiente pregunta que tenemos es del doctor Elton Flores y dice, buen día, excelente plática. En todos los casos que no se puede cerrar con colgajo, ¿lo cierra con injerto gingival o qué otro material usa para recubrir el material de relleno? Gracias. Buenos días, gracias por la pregunta. Es obvio, tenemos varias opciones. Lo ideal sería que ese colgajo fuese manejado de tal forma que por el mismo tejido de la zona fuera cerrado. La colocación de un injerto gingival libre es una opción. Sin embargo, podríamos tener algunas otras y a veces simplemente apegándonos a las condiciones biológicas, si logramos un buen coágulo cubriendo la zona, aún habiendo injerto o sin haber injerto, el coágulo es el mejor material de regeneración ósea periodontal del universo. Es el natural. Si lo logramos llenar el alveolo con un coágulo y cerramos y protegemos ese coágulo con sutura, podría ser otra opción. Insisto, el manejo quirúrgico del colgajo, la formación del coágulo, que es obvio, ese es el paso crítico, y la colocación de un material. No me gusta utilizar materiales sintéticos, hay quien utiliza la membrana de colágeno, yo no las utilizo. Preferiría
el tejido conectivo. ¿Qué insisto? Si el paciente vas a hacer este procedimiento, vas a tener que hacer un segundo sitio quirúrgico en el paladar. Si tu procedimiento está en la arcada superior, pues del mismo lado que tienes anestesiado. Es decir, depende precisamente de la selección del caso y las condiciones precisas de cada caso que tomas decisiones transquirúrgicas. Eso se oyó muy elegante, doctor. Transquirúrgicas. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor Mario. Igualmente tenemos varias preguntas a través de la plataforma de Facebook Live. El doctor Antonio Sánchez Avilés pregunta, si quedan 2 milímetros de ápice en una extracción, ¿qué podría pasar? Esta pregunta implica justamente evaluar las condiciones de cada caso. Creo que podríamos considerar que si ese ápice el diente estaba vital, podríamos dejarlo y la cicatrización se va a dar sin mayores complicaciones. Es decir, el alveolo hielo con un coágulo va a provocar una cicatrización adecuada y el pequeño resto va a quedar secuestrado. Y es una decisión importantísima, doctor, porque en muchas ocasiones, de hecho, me tocó en los tiempos en los que a mí me entrenaron, había que quitarlos a como diera lugar. Dejar un ápice era como esconderte o no decirlo, porque era algo que no debería suceder. Y nunca considerábamos que la cirugía o el procedimiento quirúrgico para eliminar ese ápice iba o va a lastimar en muchas ocasiones más que dejarlo. Pero el requisito primario sería que el diente hubiese estado vital y no haya lesión periápica. Si le vamos a colocar material de injerto, debo de confesarte, nunca lo he hecho. Nunca he tenido un caso en donde un pequeño trozo, el ápice radicular, se quede y coloque un material de injerto. De tal forma que sería muy difícil decirte qué sucede. Muchas gracias. La doctora Silvia Beatriz Escobar Franco hace la siguiente pregunta. ¿El uso del injerto o el material debe hacerse en el momento de la extracción? Si se hace después, ¿qué puede pasar? ¿La decisión del uso del material? Okay. Sí, así es. Si se utiliza en el momento de la extracción o después. Ok. Yo creo que el momento ideal es justamente en el momento de la extracción. Obviamente ya tenemos todo un diagnóstico, toda una presentación de un caso, todo un razonamiento de qué vamos a hacer. Si lo hiciésemos después de la extracción, ya no quedaría dentro del procedimiento llamado preservación del reborde alveolar. Ya sería una regeneración ósea guiada. Es decir, trataríamos ya de, en un sitio cicatrizado, tratar de aumentar el reborde. Pero también es válido y hay muchas técnicas para lograrlo. Esa área es muy delicada, el aumento, aquí ya sería un aumento del reborde alveolar el procedimiento, ¿de acuerdo? En este momento, en el sitio del momento de la extracción, estaríamos hablando de la preservación del reborde. Muchísimas gracias, Mario. Si te parece bien, continuamos con algunas preguntas. También hay muchas felicitaciones, muchos saludos de gente de Centroamérica, de Sudamérica, de Perú, de Uruguay, muchas partes de nuestro querido México. Tenemos cerca de 500 asistentes esta mañana entre las dos plataformas. ¿Sí? La doctora Fátima Medina Torres hace la siguiente pregunta. Doctor Mario, ¿hay un mínimo de paredes óseas para colocar este tipo de injerto? No sé si me escucharon, pero va de nuevo. En el momento en el que estamos hablando de preservación del reborde alveolar, inmediatamente después de la extracción, por supuesto que sí. Pero manejado como paredes, doctora, sería un poquito complicado.
Es decir, la evaluación previa radiográfica, la evaluación durante la extracción. Probablemente tengamos complicaciones en la extracción que agraven la condición que estaba antes de nosotros intervenir. En ese momento es exactamente donde tendríamos que tomar esa decisión crítica. Pero le voy a dar un dato que es muy significativo para tomar la decisión. La cantidad de relleno, vamos a usar esa palabra, de relleno que se puede lograr, por supuesto que está en función de las paredes, pero más que en función de las paredes, está en función de la anatomía, histología, biología de esas paredes. Si tenemos las paredes proximales, generalmente lo vamos a encontrar, las paredes proximales podrían estar constituidas por el hueso alveolar propiamente dicho, del sitio de la extracción, el hueso medular y el hueso del otro diente vecino, el hueso alveolar propiamente dicho, en la zona de la cresta interproximal, pues del septum interproximal, vamos a tener una muy buena aporte de células que son las que van a repoblar el sitio y dar la cicatrización. Quizás el punto delicado pudieran ser una pared lingual, vestibular, básicamente, que estuviesen muy delgadas, estuvieran formadas exclusivamente por el hueso alveolar o hueso fasciculado y fundido, unido con el hueso cortical externo. Ahí lo más probable es que no podamos intervenir en contra de la biología y no tendremos el suficiente aporte para lograr óptimos resultados. Son apreciaciones clínicas, doctora, pero hay muchísima literatura acerca de la cicatrización en el reborde alveolar. Muchas gracias, Mario. Por obvias razones de tiempo no podemos leer todas las preguntas. Si te parece bien, vamos a un par más, 3 más, tú me dices, porque hay bastantes preguntas muy interesantes. Por ejemplo, el doctor Denis Gutiérrez a través de Facebook Live pregunta, ¿podríamos reemplazar el fosfato tricálcico y solamente usar plasma rico en fibrina o es mejor una mezcla de ambos? Cuando hablamos de este material, esta opción de tratamiento, que es el manejo del coágulo sanguíneo a través de estos procesos, hay varios procedimientos. Hay varios procedimientos para obtener lo que inicialmente se conoce como plasma rico en plaquetas. Por lo menos podemos hablar de 5 procesos diferentes. En la literatura reporta resultados con cada uno de ellos. En particular, he de comentar lo siguiente. No quiero entrar en conflicto con nadie, pero la mayor parte de la literatura existente en la combinación de un material de injerto, cualquiera que sea, con plasma rico en plaquetas, el resultado final no es significativo. Es decir, ni se logra más ni se logra menos. Los resultados son idénticos. Por supuesto que hay artículos que reportan que hay mejores resultados, pero la mayor parte de ellos dejan una conclusión muy elegante. Se necesitan más estudios para llegar a conclusiones finales. Yo en particular, doctor, no lo uso. Lo usé cuando se puso de moda hace ya varios años. Y al ver la literatura, pues nos damos cuenta de que las imágenes clínicas son muy buenas cuando se usan estos materiales. O sea, aparentemente cicatriza mejor. El resultado final es el mismo. Muchas gracias, Mario. Hay varios doctores que hacen esencialmente pues, la misma pregunta. Por ejemplo, el doctor Francisco Javier Monge Terríquez, el doctor Antonio Villalobos, el doctor Héctor Morelos, entre otros más, preguntan cuánto tiempo es lo que recomienda esperar para colocar un implante después de que has colocado el cono en un alveolo. Sí. En esta respuesta tendremos que evaluar también las características individuales de cada caso y de cada paciente. Es tal el enfoque individualizado que debemos de darle a nuestros tratamientos que inclusive la cicatrización en una arcada superior
Es diferente la cicatrización en el arcano inferior. Biológicamente, histológicamente, embriológicamente podrían tenerse notorias diferencias. Entonces, yo creo que la literatura nos ha dado un parámetro muy importante y es entre 6 y los 9 meses. En particular, y como una mera apreciación clínica, si es en la arcada superior, claro, doctores, pues igual que todos, yo he tenido resultados no muy buenos. Si es en la arcada superior, de mínimo me espero los 9 meses. Y si es en la arcada inferior, evaluar el resultado en cada paciente, el tipo de lesión, la extensión de la lesión, etc. Voy a rápidamente a comentar una receta. Cuando tengo ciertas dudas de qué tan firme puede estar el material, de qué tanta sustitución puede haber habido del material por el hueso del paciente, pongo unos pequeños puntos de anestesia locales, tomo la sonda periodontal y hago una, ¿cómo le llamaremos? Exploración clínica tratando de insertar la sonda con cierta presión de mis manos en el sitio que fue utilizado el material. En algunas ocasiones, la sonda penetra con cierta facilidad. Vamos, es obvio que vamos a tener todavía un hueso inmaduro. Y en algunas ocasiones, no lo hago por sistema, lo hago cuando tengo dudas. En un par de ocasiones, previo a la colocación del implante, hago esa prueba. De nuevo, quiero ser insistente. La medicina y la odontología debe ser centrada en el paciente. Cada paciente es diferente, cada paciente tiene condiciones particulares y a nosotros como clínicos nos toca la obligación de evaluar a cada paciente y ver qué condición se puede dar mejor en cada uno de ellos. Excelente, pues vamos a terminar con un par de preguntitas porque siguen llegando. Muchísimas gracias a todos ustedes que están enviando estas muy interesantes preguntas. La doctora Andrea Julisa González, buen día doctor Briceño, excelente conferencia. La pregunta que hago es, ¿funciona el RTR sin membrana? Muchas gracias y saludos desde Perú. Muchas gracias, doctora, por enviar la pregunta. Sí, claro, por supuesto. La membrana colágena, e inclusive podrán utilizarse otro tipo de membranas. La membrana colágena tendrá, en este caso, yo creo en particular, de la preservación del reborde, que darle estabilidad al material de injerto. Si la propia cavidad no le da estabilidad, entonces tendremos que pensar en darle estabilidad a través de una membrana. Así que, de nuevo, perdón que sea tan insistente, dependiendo del caso, pero cicatriza con y sin membrana, dependiendo de las características biológicas de cada sitio. Excelente. El doctor David de Blas Muñiz, a través de Facebook Live, pregunta, buenos días, doctor Mario, ¿qué tanto tiempo debería de esperar para poder realizar mi prótesis fija después de realizar la extracción de esa misma pieza, independientemente que la mucosa esté cicatrizado? Espero que tengamos pocos protesistas asistiendo a la plática, porque yo creo, basados en la cicatrización, el procedimiento, y sabiendo qué tipo de cicatrización debemos de esperar, yo creo que la prótesis, si es prótesis fija, a las 3 semanas de haber cicatrizado los tejidos periodontales y el sitio de la extracción, pues yo no veo ningún inconveniente en preparar y colocar hasta una prótesis provisional. Si tenemos dudas por la contracción que pueda haber en los tejidos en la misma zona, pues la prótesis provisional puede ponerse casi, digamos, 3 semanas y evaluar en las siguientes 3, 6, 8, 10 semanas cómo va esa cicatrización y el clínico tomar la decisión de cuándo puede ya iniciar su prótesis, sus preparaciones, sus procedimientos definitivos. Obvio, estamos hablando que en la zona posterior no creo que no haya problema. En la zona anterior, ahí sí creo que es cuestión de una precisa evaluación de cómo va la evolución del caso.
Muchísimas gracias, Mario. Vamos a hacerte llegar a tu correo el resto de las preguntas. Siguen llegando muy, muy interesantes todas las preguntas y las respuestas. Algunos doctores hacen preguntas que probablemente su servidor pueda responder. Están interesados en dónde se puede conseguir este material, cuánto cuesta este material, cada presentación del mismo. Yo les sugeriría a estos doctores y doctoras que hacen estas preguntas, visitar la página web de coadental.com o bien acercarse a un distribuidor de los productos de Coa Dental. ¿Sí? Hay diferentes depósitos a lo largo y ancho de la República Mexicana donde se puede conseguir cada una de las 3 presentaciones que el doctor Mario nos mostró. Ahí van a encontrar ustedes también el precio de cada una de ellas. Sin más, no me queda más que agradecer nuevamente al doctor Mario García por facilitarnos esta hora de su tiempo. Muchas gracias a Coa Dental también por la organización, a los asistentes por su participación. Muchísimas gracias a Inteligencia Dental y antes de despedirme, cedo nuevamente los micrófonos al doctor Mario García para que dirija a todos ustedes unas palabras. Fer, quiero terminar agradeciéndoles a todos los asistentes a esta aula virtual, su presencia, hermanos latinoamericanos, todos mis compatriotas, si hay alguien de más, también. Por supuesto que fue un honor tenerlos aquí conmigo, que me hayan dado el tiempo para escuchar. Espero que haya sido de su agrado. Estoy a sus órdenes, por ahí se aparece el correo, los teléfonos. Estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que ustedes quieran comentar, extender, adelante, por favor. Fer, muchas gracias. De nuevo, gracias a los patrocinadores, gracias a todos ustedes. Que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias, doctor Mario Briceño, por esta interesante información. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodon, muchas gracias. Fernando Flores, Pablo, muchas gracias. Pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, les agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Los esperamos el día de mañana con una nueva conferencia y con excelente información. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.